Esta es una casa de milagro, pero también es una casa de compañerismo. Yo quiero que usted abrace a 3, 4 personas. Dígale, bienvenido a la casa de Dios. Welcome to the house of the Lord. Come on, abrace, salude. Muchas veces el milagro de Dios es a través de una interacción, un saludo. Y los felicito a ustedes, campeones. Hoy ha caído una lluvia tan tremenda. Muchos se quedaron en casa, pero ustedes están recibiendo lluvias de bendiciones en este lugar. Amén. Tengo una pregunta. ¿Eres tú una persona inteligente o eres una persona sabia? ¿Cuántos de ustedes son inteligentes? Levante la mano. Muy bien. Si fueran inteligentes no hubieran caído en la trampa del pastor. Son bromas. ¿Cuántos de ustedes se consideran una persona sabia? Y humilde, ¿cómo son de humilde? Dios mío. Pero es que la inteligencia, usted ha notado que hay gente que es de verdad inteligente, pero en el fondo no son buenos con las relaciones personales. Y de pronto usted dice, pero oiga, este Zuckerberg de Facebook, se ve que es inteligente, pero de amigo así, de amigo no sé si yo lo tuviera de amigo, ¿no? Porque como que no se puede uno identificar. Y la persona inteligente es una persona que puede manejar mucha información, es una persona que es muy ágil mentalmente y que puede leer una situación y actuar inmediata pronto, pero no necesariamente es una persona que sabe medir bien o tener una lectura correcta de los demás o una lectura correcta de sí mismo, y sobre todo no tiene ni la menor idea de los ambientes o de las operaciones espirituales que están en juego en una situación dada. Es una persona inteligente en una área, pero de pronto no lo es en otras áreas. Ahora, la persona sabia pues está en un escalón un poquito mejor, porque la persona sabia tiene la información correcta, tiene la interpretación correcta y por ende toma una decisión correcta. Entonces tiene la información correcta, es una persona que interpreta correctamente, que aplica correctamente y por ende decide correctamente. Y hay personas sabias en el mundo de los negocios. Hay personas sabias en el mundo de la educación. Hay personas sabias en diferentes ciencias, la medicina, por ejemplo. Hay personas que son sabias. Y usted quiere ser tratado o ser atendido no solamente por un inteligente, ¿cierto? Que se va por el libro, sino por una persona sabia, ¿cierto? Yo quiero un cirujano sabio. Si un día tengo una operación de cerebro, no solo quiero uno inteligente, quiero uno sabio. ¿Sí? Es importante tener la sabiduría, porque la sabiduría te da la aplicación y las decisiones correctas en un momento determinado. Pero hoy quiero hablarles de otro tipo de sabiduría. Es una sabiduría superior. Diga conmigo, superior. La sabiduría que les quiero hablar es la sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual es la capacidad o el conocimiento que alguien tiene del Espíritu, que proviene del Espíritu. Y esa sabiduría es para poder entender cualquier tipo de situación, para poder percibir cualquier tipo de motivación y para poder discernir la mente, el corazón y los tiempos de Dios en todas nuestras decisiones. Nuevamente, entonces, una persona que tiene la capacidad, el conocimiento dado por el Espíritu Santo para entender cualquier situación o todas situaciones, es una persona que tiene esa percepción en cualquier motivaciones que de pronto son ocultas o no son claras o no son a simple vista. Y es una persona sobre todo que sabe discernir lo que es la voluntad y los tiempos perfectos de Dios en todas las decisiones. ¿Cuántos quieren ser sabios según Dios? ¿Sí? Yo quiero esa sabiduría. Pero yo pensé que ustedes iban a saltar y decir, yo quiero esa sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque hay 3 características o 3 precondiciones que Dios espera de alguien para obtener este tipo de sabiduría. Y la primera es esta: tienes que tener hambre por querer ser sabio. Tienes que tener hambre por decir, hombre, yo quiero ser una persona sabia, espiritualmente sabia. Yo tengo que tener esto. ¿Sabes que la Biblia dice que si a alguno le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídasela a Dios. Ruéguele a Dios. O sea, usted tiene que querer ser sabio. Esto es muy importante, porque el Señor está a la puerta y llama. Él no tira a la puerta, Él espera que usted, Dios quiere ser querido.
Y cuando Dios bendijo a Salomón, ¿por qué Dios le dio tanta sabiduría a Salomón? Porque él, ¿qué? Se la pidió a Dios y le dijo: Señor, yo quiero ser sabio. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar algo que tú no quieres? ¿Cómo Dios te va a dar algo que tú no vas a valorar? Dios te va a confiar lo que estás dispuesto a cuidar y a valorar. ¿Por qué digo valorar? En el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 8, dice estas palabras. Lea conmigo en voz alta. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Dice: abrázala y te honrará. Más adelante dice que tienes que valorar la sabiduría más que las perlas preciosas. Tienes que valorar la sabiduría más que las riquezas. Tienes que valorar, tienes que querer, tienes que decir: Señor, yo quiero ser una persona sabia. Yo le he pedido a Dios ese don. Desde muy joven recuerdo que muchos decían: quiero el don de profecía, o quiero el don de esto, el don de lo otro. Y yo decía: Señor, yo no seré muy inteligente, que digamos, pero yo quiero que me des dos: sabiduría y me des discernimiento de espíritus. Siempre le pedí a Dios: dame discernimiento de espíritu, que es una forma de sabiduría espiritual, y dame sabiduría espiritual. Porque el que tiene el don de sabiduría es como un profeta sin glamour, sin misticismos. Te puede predecir el futuro basado en tus acciones presentes y decirte: si no cambias, vas a terminar así. Si esto haces, vas a ser recompensado, honrado y engrandecido por Dios. Y un don te puede dar influencia inmediata, pero solo la sabiduría te da gobierno espiritual. Porque Dios le confía gobierno e influencia a personas que son sabias, porque van a honrar su nombre en todo momento y en todo lugar. Por eso vemos que Daniel tenía un don de sabiduría. Es más, la Biblia dice que tenía un espíritu superior, 10 veces más que los sátrapas, que los consejeros del rey. ¿Por qué? Porque había un espíritu superior. ¿De qué? De sabiduría. Dios le había dado un don, por supuesto, de interpretación de sueños, pero también Dios le había dado al hombre sabiduría. ¿Usted sabe qué hacían las personas cuando tomaban el gobierno, o los imperios en aquel entonces? Mataban a todos. Pero ¿saben a quién dejaron vivo? En 3 imperios diferentes. ¿Sabe a quién dejaron vivo? A Daniel. Pero si Daniel había sido un consejero del imperio anterior, es mejor darle de una vez guiso. No, lo dejaron. Y vino otro y lo dejaron. ¿Por qué? Porque era un hombre ¿cómo? Con un espíritu 10 veces superior. Entonces Dios le confía influencia y gobierno a una persona que ha desarrollado sabiduría. ¿Quiere usted ir en un avión de alguien inteligente nada más, que se sabe nada más el manual? ¿O quiere ir usted con un piloto que es sabio, que aparte del manual se inventa algo con tal de aterrizar un avión en medio del río Hudson? ¿Se acuerda de la película y se acuerda del caso? ¿Por qué? Porque eso no estaba en el manual. Eso fue la sabiduría. La sabiduría te dará gobierno. Los dones te darán influencia. Pero Dios está buscando gente sabia para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, pídale a Dios sabiduría. Lo segundo que tienes que hacer es tener diligencia. Diga conmigo: diligencia. Diligencia prolongada. ¿Sabe que en los tiempos de Israel los ancianos eran considerados sabios? Es más, nadie era considerado sabio si no era anciano. Los ancianos eran los que se sentaban en las puertas de la ciudad y los que se juzgaban los diferentes casos. Más adelante el apóstol Pablo en el gobierno de iglesia dice que toda iglesia debería tener ancianos que juzguen. En otras palabras, los pastores tienen que estar siendo supervisados. En los tiempos de la Biblia, los pastores daban cuentas, no eran los caciques. Sí tenían un liderazgo, pero tenían que darle cuenta también a ancianos. Eran personas sabias, personas con experiencia. Entonces necesitamos ser diligentes. Ahora hay un texto en la Biblia, Salmo 119, dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Ahora, ¿quieres tú adelantar ese proceso? No tienes que llegar a viejo o esperar llegar a viejo y para ser sabio. Porque yo le cuento algo. Yo he conocido a algunos viejitos que los años les llegaron solitos, sin ningún, así ni sabiduría, nada.
¿Conoce usted a algunos que los años nada más le llegan, lo atropellan y le pasan por encima? Pero no, es sabiduría, vejez con sabiduría. ¿Cuántos quieren ser viejitos sabios? Yo quiero ser viejito, pero me estoy dejando crecer la barba para cuando esté ya viejito, hombre. Algo de sabiduría tengo que tener, ¿sí? No quiero que los años vengan solos, pero tengo que ser diligente aprendiendo la ley de Dios. Por eso Jesús a los 12 años, dice la Biblia, que le enseñaba a los ancianos, a los maestros, a los fariseos, porque la sabiduría de Dios estaba en él. ¿Sabe qué dice la Biblia de Jesús? Y crecía en estatura, en gracia delante de Dios, delante de los hombres y en sabiduría. Jesús de Nazaret. Jesucristo de Nazaret crecía en sabiduría. Y si Jesús crecía en sabiduría, ¿cuánto más tú y yo no necesitamos crecer en sabiduría? Amén. Entonces tienes que ser diligente. Lo tercero que tienes que tener es estar conectado con el Espíritu Santo todo el tiempo. Tienes que estar conectado con el Espíritu Santo todo el tiempo. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 16, la Biblia dice que los apóstoles, cumpliendo la gran comisión, ¿cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio y demás. Pero iban a entrar a un lugar llamado Macedonia. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo les dijo, no entren, se los impidió. Pero si ya Dios había dado un mandamiento de ir a todo lado y ahora no le permite entrar a ese lado. ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes asumir nada. Tienes que permanecer constantemente dependiente del Espíritu Santo, porque como el viento hoy está aquí, mañana está allá, así son todos los guiados por el Espíritu de Dios. Hay un grado de impredictibilidad en aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Están en una reunión y de pronto salen con una idea que no estaba en el libreto. De pronto toman decisiones que no sabe por qué, pero siente que esta es y boom, da en el blanco. ¿Por qué? Porque tienen una comunión con el Espíritu Santo y escuchan la voz de Dios y se dejan llevar como un velero que extiende su velero y el viento lo sopla y lo lleva al puerto de la voluntad de Dios. Así es una persona guiada por el Espíritu Santo. Es más, el capítulo 16 también habla que una muchacha se baja cuando Pablo está predicando y empieza a decir, estos son los grandes siervos de Dios, nos anuncian el camino del Señor. Wow, ¿era algo malo lo que decía esa muchacha? No, era algo bueno. Sin embargo, dice que Pablo percibió algo. El Espíritu Santo le dijo, algo no está bien, pero nos está halagando y está diciendo la verdad. Pero dice la Biblia que Pablo se dio vuelta y le dijo, en el nombre de Jesús te reprendo. Y dice la Biblia que un espíritu de adivinación, pitonizo, salió de esa muchacha. ¿Quién le dijo a Pablo que había algo detrás de esa muchacha? ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Mi amigo, con el Espíritu Santo, Él es tu amigo, Él es tu ayudador, Él te guiará a toda la verdad. Hazte amigo del Espíritu Santo. Sométete bajo la presidencia de Cristo. El señorío de Cristo es la mayor libertad y el mayor poder que alguien puede disfrutar. Pero eso tiene que estar en comunión con el Espíritu Santo. Tienes que caminar cerca del Espíritu Santo, porque es una sabiduría como no humana, es una sabiduría espiritual. Y quiero guiarlo a usted a estos pasajes bíblicos que están en 1 Corintios capítulo 2 verso 6. Lea conmigo. Dice así: sin embargo, cuando estoy con creyentes como maduros, si hablo con palabras de sabiduría. En otras palabras, Pablo dice, no todo mundo puede entender esta sabiduría. Para entender esta sabiduría, en otro lugar dice, les di lechita porque no estaban maduros. Hasta que estén maduros les puedo dar carne. Pero cuando estoy con maduros, ahí sí les puedo hablar palabras de sabiduría. Jesús dijo en varias ocasiones, tengo muchas cosas que deciros, pero vosotros no las podéis sobrellevar. Hay un nivel de revelación que está limitado para aquellos que han madurado, no porque Dios quiera limitarlo, sino porque no lo pueden entender. Y Dios dice, tienes que madurar. ¿Quieres ser sabio? Tienes que madurar. Hay gente que es tan inmadura que dan ganas de envolverlo en papel periódico, como mi abuela hacía con los aguacates. Porque uno dice, pero ¿hasta cuándo va a madurar? Pero Dios quiere que maduremos. Y Pablo dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría.
Pero note esto, ¿qué tipo de sabiduría es? Pero no la clase de sabiduría que pertenece ¿a quién? A este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Note esto es muy importante. Olvidados. Quiere decir que es una sabiduría que no trasciende. Quiere decir que es una sabiduría que no es eterna. Quiere decir que es una sabiduría que no tiene poder espiritual. Hay gente que es sabia en lo suyo, en su rubro, en su industria, en su conocimiento, pero no tiene efecto en el mundo espiritual. No son sabios de acuerdo a Dios. Entonces, Pablo está diciendo, lo que yo quiero es que ustedes tengan una sabiduría que no viene producto de la deducción o la investigación, sino es producto de la revelación que Dios da. ¿Y por qué digo esto? Lea conmigo los siguientes versos. Verso 10. Esto es muy importante lo que voy a decir. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de ¿quién? De su Espíritu. ¿Es investigación, deducción o es revelación? Revelación. Dios reveló. ¿Se acuerda cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Y qué dijo Jesús? Uy, perfecto, Pedro, qué inteligente eres. No le dijo eso. Le dijo, muy bien, Pedro, pero eso no fuiste tú. Eso te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial en su sola potestad te dio esa revelación, que yo sí soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Padre le dio esa revelación. Jesús dice, no es que tú eres vivo, no es que tú eres inteligente, es que yo te he dado a ti entender algo que los demás no entienden. Y esa es la sabiduría espiritual. Diga conmigo, revelación. Dios reveló estas cosas por medio de ¿quién? De su Espíritu. Nuevamente, pues su Espíritu investiga todo superficialmente. ¿Cómo dice? A fondo. Y nos muestra los secretos superficiales de Dios. ¿Qué dice? Profundos. Diga conmigo, a fondo y profundo. A mí me preocupa que hay mucho cristiano superficial. Uno va a veces hasta conferencias cristianas y son tremendo, aquello está increíble, las luces espectaculares, el ambiente increíble, el mercadeo fantástico, los videos impresionantes. Pero cuando tú exprimes y dices, ¿qué aprendí? No aprendí nada. Simplemente es, gloria a Dios, aleluya, alábale que Él vive. Y tú le preguntas, ¿qué aprendió? Gloria a Dios, aleluya, alábale que Él vive. Porque no aprendió nada más. Pero Dios dice, yo quiero que tú vayas a fondo. Cuando tú llegas a desarrollar un grado de madurez, no te satisfacen las superficialidades más. Quieres ir a fondo y quieres ir profundo en la revelación del Espíritu Santo. Y tú lo sabes, dentro de aquí dentro es el Espíritu Santo que me está hablando a mí, no un ser humano. Aleluya. Y desarrollas un gusto exquisito. Ya no vas a cualquier restaurante cuando tienes un paladar educado, ¿sí o no? El que le gusta, o como cuando uno come aquí lo que come en el país de uno, ¿no? Y uno dice, allá el huevo sabe diferente. No sé qué es, pero el huevo, uno se come el huevo, el pan, la arepa, la tortilla y no sabe algo diferente. ¿Qué es? Entonces ahora lo invitan a uno a un restaurante que dice que vende comida del país de uno. Y cuando los demás llegan que no son de ese país, dicen, uy, qué comida más sabrosa. Y uno por dentro, si supieras, mijito, cómo sabe de verdad el plátano de mi país. Si tú supieras cómo sabe bien el maíz, la tortilla, el café de mi país. Malo para la diabetes, pero rico para el paladar. ¿Por qué? Porque uno sabe lo bueno, ¿sí o no? Porque ya lo probó. Entonces ya como tú probaste lo bueno, ya nadie te mete gato por liebre. Ahora tienes un estándar. Y te tienes que convertir como los creyentes de Berea. Dice la Biblia que cuando Pablo hablaba, ellos leían y buscaban en la Biblia para saber si que lo que Pablo estaba diciendo era cierto o no era cierto. Y usted hoy, más que Google, tiene al Espíritu Santo y jamás va a perderse si se deja guiar por él. Amén. Diga conmigo, a fondo y profundo. Ahora seguimos leyendo. Dice, los secretos profundos de Dios. El siguiente verso, verso 12.
Y dice, y nosotros hemos recibido, ¿a quién? El Espíritu de Dios, that's number one. No el espíritu del mundo, that's number two. O sea, aquí hay dos cosas. O es el Espíritu de Dios o viene este mundo. Y mira lo que dice. De manera, como recibimos el Espíritu de Dios, de manera que nosotros podemos conocer las maravillosas, las cosas que maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Cuáles son las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado? Pero note la condición antes. Dice, como hemos recibido al Espíritu Santo. Más adelante dice, el hombre espiritual discierne las cosas espiritualmente. El hombre carnal no puede discernir las cosas del Espíritu porque le es desconocido. Pero nosotros que hemos recibido al Espíritu Santo, diga, yo he recibido al Espíritu Santo, y que conoce lo profundo del Padre y conoce lo profundo del corazón, entonces Él me revela a mí las cosas maravillosas. ¿Cuáles son las cosas maravillosas? Si usted lee, dice, cosa que ojo no vio, que oído no oyó, ni se ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman a Él. Amén. Entonces son cosas maravillosas, son cosas ocultas. Es más, ese texto habla de las cosas ocultas que a simple vista no. Mira, hay cosas que un libro no te puede enseñar. Tienes que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Tú solito, con tu Biblia, leyéndola, como hacía Jonathan Edwards, que leía 2 horas arrodillado. Siempre leía la Biblia 2 horas arrodillado delante de Dios. Todos los días de su vida. Y arrodillado le pedía a Dios, Espíritu Santo, tú escribiste esta palabra. Tú la inspiraste y tú eres capaz de revelarme tus grandes verdades. Y por eso Jonathan Edwards impactó al mundo con el poder de Dios. Y si tú no tienes a nadie y estás en una isla, pero tienes la palabra de Dios y tienes la compañía del Espíritu Santo, tienes todo lo que tú necesitas para conocer los misterios. Aunque estés desconectado, sin internet, sin Wi-Fi, pero tienes el Spirit 5 con Dios y estás conectado con el Spirit 5. No dije Spring porque ese no. El Spirit 5, el Espíritu de Dios. Ahí vas a estar conectado y vas a recibir y vas a download, vas a bajar revelación, profundidad, cosas a fondo, cosas maravillosas, porque el Espíritu Santo se va a revelar a tu vida con cosas grandes y maravillosas que Dios quiere hacer contigo y a través de ti para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Ahora, esta es la maravillosa verdad. Y eso no se enseña en un seminario. No hay libro que te lo enseñe. Tienes que estar a solas con Dios, hablar con el Espíritu Santo y decirle, muéstrame las maravillas de tu ley. Es una oración que hizo David también. Muéstrame las maravillas de tu ley. Y con razón Pablo retoma la retórica del salmista y dice, sí, son cosas maravillosas, pero es a través del Espíritu Santo. ¿Sabes que el Espíritu Santo te quiere hablar a ti? Yo recuerdo cuando era niño y me enseñaron un curso cuando viví en Panamá, una iglesia de las Asambleas de Dios. Se llamaba El Espíritu Santo, tu amigo y tu ayudador. Así se llamaba. Y nunca me olvido del folletico. El Espíritu Santo, tu amigo y tu ayudador. Habla con Él. Espíritu Santo, ¿qué le quieres decir a tu pueblo? ¿Qué le quieres hablar a tu hijo, a tu hija hoy? ¿Podrías tú capturar los corazones para que entiendan la maravilla de tu ley? ¿Podrías tú en este momento abrazarlos y decirles que con celo santo les añoras celosamente para que conozcan y glorifiquen a Jesús? Mi amigo, lo que acaba de pasar aquí es que acabamos de entrar a otra dimensión. Ya no es la carne. Oh, es el Espíritu Santo. I love him.
no lo aman a él. Dígale, I love you. Dígale, I love you. It's Holy Spirit. It's the Holy Spirit. It's the Holy Spirit. Amén. Lo profundo, diga conmigo lo profundo de Dios. Ahora, hay diferentes formas de operar. Entonces aquí hay dos categorías. O operas con la inteligencia humana u operas con la sabiduría de Dios. Nuevamente, operas con la inteligencia humana u operas con la inteligencia o la sabiduría de Dios. Hay dos formas de operar en la vida. Y aquí es donde yo quiero que usted vea la diferencia entre la astucia humana. Y mire lo que dice Santiago. ¿Okay? Santiago nos va a dar, mire, papao ahorita. Y Santiago nos dice, el capítulo 3, verso 14, verso 15, las siguientes palabras. Dice, pero si ustedes están llenos ¿de qué? De celos, rivalidad, ¿qué sucede? No tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del chupacabras, viene del diablo, viene de Satanás. Ay no, pero es que yo soy tan sabio que no me llevo bien con nadie. ¿En serio? ¿Sabio? Endemoniado está. No, aquí está diciendo que si usted vive en rivalidad y en celo y en pleito, usted no es sabio. Usted es un amargado. Usted no tiene la sabiduría de Dios. En otras palabras, si tengo sabiduría de Dios, tengo que saber llevarme bien con los demás. Entonces, ¿para qué sirve la sabiduría de Dios? Para que esté ahí en ese ¿qué es eso? No, usted está ahí para aprender de Dios, pero también para amar a sus hermanos, para llevarse bien con sus hermanos, para celebrar con sus hermanos, para vivir la vida, ¿cierto? Lo vertical tiene que afectar lo horizontal. Entonces Dios dice, si tú tienes, es más, te voy a decir, muchos de tus problemas relacionales es porque no has tenido sabiduría espiritual. Y tú dirás, no, pero que quiero resolver este problema con tal o fulanito o con fulanito. Pero el problema es que no has resuelto esto con el Espíritu Santo. Y una vez que tú resuelvas esto entre Dios y tú, le decía a alguien, si tú le hablas a Dios de la gente, cuando hables con la gente, Dios será glorificado. Pero no trates de hablarle a la gente y luego hablarle a Dios cuando estás en problema. Primero, háblale a Dios de tus problemas con la gente, para que cuando hables de esos problemas con la gente, el nombre del Señor sea glorificado y haya paz y haya armonía y el nombre de Jesús sea exaltado en tu vida. Eso es ser sabio según Dios. Eso es ser sabio según Santiago. Ahora, note ahora cómo Pablo resume este tipo de sabiduría del mundo. Le llamó terrenal, le llamó diabólico, le llamó producto humano, pero ahora le pone un sello. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 3 verso 19 dice estas palabras, lea conmigo. Pues la sabiduría de este mundo es como necedad para Dios. Como dicen las escrituras, esto es importante, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Note esto es lo que Pablo dice. Esto no es inteligencia, esto no es sabiduría, esto es astucia. ¿Y sí o no que los latinos somos conocidos por ser gente bien astuta? ¿Sí o no? Somos astutos, ¿sí o no? Es más, me dijeron un hermano que estaban ahorita votando no sé dónde para votar elecciones presidenciales. Vi a otro hermano y dice, hermano, ¿cómo estás? Y se metió ahí en la fila y saludando a los hermanos de la iglesia para ver si se cortar la fila y entrar más rápido. No que usted lo haya hecho nunca. Usted nunca ha cortado una fila, se ha metido. Usted nunca ha hecho eso en la I-95, en la Turnpike. Usted nunca se ha metido ahí, hace que se va hasta el final cuando ya no lo dejan y después se mete. Usted nunca ha hecho eso. ¿Cuántos hermanos no han hecho esto? Todos lo hemos hecho, ¿sí? Porque latinos nos damos de vivos. Es más, nosotros tenemos expresiones que dice, camarón que se duerme.
¿Cuántos se saben ese dicho? ¿Cuántos se saben ese dicho? No está en la Biblia, para que sepa. No, que Salomón, no, eso fue abuela, pero no fue Salomón, ¿ok? O tenemos dichos como dicen, ay, lo malo de la rosca es no estar en ella. En otras palabras, hay que ver la forma de meternos en la rosca, hay que ver la forma de meternos en la élite, hay que ver la forma de tener palanca. Uno dice, tengo que tener una palanquita por allá. Y entonces el latino es como muy, el enemigo de mi enemigo es mi. Ay, ¿cómo se aprendió eso? ¿Cómo se aprendió eso? Sí, son latinadas, son astucias. Siempre estamos buscando la vuelta y buscamos la salida. Y a veces no funciona, a veces sí nos funciona un grado ahí de medio astucia para sobrevivir en Latinoamérica. Dicen que fue un americano, un chino y un latino a un campamento. Y de pronto dicen que allí hay osos que se comieron a no sé cuánta gente. Y el americano se puso nervioso, ay, me va a comer. El chino también se puso nervioso, ay, me va a comer. Y el latino estaba relajado y le dice, pero pues, ¿por qué tú estás relajado? ¿Corres más que un oso? No, lo único que tengo es correr más que alguno de ustedes y ya voy a estar bien, porque el osito va a estar bien desayunado, bien comido por alguien más. Entonces el latino ve la jugada. Cuando la gente va, el latino ya viene de regreso, ¿sí o no? Porque el que las usa se las imagina. ¿Ve usted cómo le salen las cosas a uno, verdad? Nada de Biblia, pero los dichos y las cosas. El problema es que somos tan vivos que nuestros países están destruidos. Somos tan vivos que todo el mundo salió huyendo de su país para llegar a the United States of America. Yes. Somos tan vivos, creemos que somos tan vivos, pero ¿qué sucede? Esa no es la sabiduría de Dios. Y te voy a poner una prueba, te voy a poner cómo funciona la astucia terrenal versus la sabiduría espiritual. Y quiero que vea este pequeño gráfico que quiero mostrarles. Ok, astucia terrenal, diga conmigo astucia terrenal. Diga conmigo sabiduría espiritual. Bueno, la astucia está basada en la deducción y la sospecha. Ese me la va a hacer, ese me la va a clavar bien. Y cuidado. Pero la sabiduría espiritual dice es discernimiento y es revelación. Estaba oyendo un trueno, Dios confirmando la palabra. Ok, amén. Dice, tiene una agenda personal. Amén, la astucia y el egoísmo. Pero la sabiduría tiene una agenda espiritual y altruista. No está pensando en sí, no tiene una agenda personal. La astucia, lo que le importa es ganar como sea. El fin justifica los medios. Pero la sabiduría espiritual, lo que le importa es honrar a Dios. La astucia terrenal busca el camino más fácil y más corto, pero la sabiduría espiritual busca el camino correcto, porque al final Dios lo va a recompensar. La astucia terrenal es guiada por emociones, la sabiduría espiritual es guiada por el Espíritu. La astucia terrenal está basada nada más en mi experiencia, pero la sabiduría espiritual está basada, si bien en la experiencia, pero sobre todo en las santas escrituras de Dios, porque hay una promesa de Dios para cualquier situación de la vida. Y cuando vemos en la vida de Jesús, vemos que el Señor no actuaba con este tipo de deducción, sino con el discernimiento. En Mateo 22 le dicen, Señor, ¿a quién se honra? ¿A César o a Dios? ¿Y qué hizo Jesús con la moneda? ¿Qué dijo? Aquí la cara dice César, y el otro lado diga, en otras palabras, de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Boom, discernimiento. Pero la Biblia dice que sabía que lo querían hacer una coartada. Atrapó a los sabios en su propia astucia. Jesús no era egoísta, era altruista. Jesús dejó el trono para servirnos. Jesús no buscó el camino más fácil, fue al Calvario. Jesús no fue guiado por sus emociones. Satanás vino a tentarlo con hambre, pero Jesús fue guiado por el poder del Espíritu Santo. Por ende, si quieres saber qué es sabiduría, estudia la vida de Jesús, porque en Jesús está el poder y la sabiduría de Dios. Él es el más sabio de todos los sabios. Amén. Quiero ser más. ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? Él tiene la sabiduría espiritual. Ahora, quiero cerrar con 3 características que identifican a las personas que han desarrollado sabiduría. Y en primer lugar,
Los sabios han desarrollado la prudencia de labios. Los sabios han desarrollado prudencia de labios. ¿Sabe por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, las palabras que alguien dice demuestran la condición de un corazón. Mira lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 12, verso 18. Lea conmigo. El que habla sin pensar hiere, ¿como qué? Un cuchillo. Pero el que habla sabiamente sabe sanar a la herida. ¿Cuántos de ustedes han sido heridos por palabras de alguien en su vida? ¿Sí o no? ¿Verdad que las palabras hieren? Oh, yes, las palabras hieren, pero también las palabras sanan. Y por eso Pedro dijo: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios sana. Por eso tú necesitas escuchar cada domingo, cada vez, cada día la palabra de Dios. ¿Sabes qué sucede? Tú estás sentadito ahí y el pastor ni la menor idea de lo que tú estás pasando. Aunque a veces tú sospechas de mí. ¿Será que el pastor está viendo mi correo? Porque cada domingo ¡pum!, me tira unas pedradas, me tira. No, yo no estoy leyendo ninguna correo de ustedes, pero hay uno que lo está leyendo, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y Él viene y Él nos habla a través de su palabra. Por su palabra produce sanidad en nosotros. Por eso cuando usted sale de aquí, usted sale como más claro, como más tranquilo, como más calmado. Porque la palabra de Dios produce sanidad. Jesús dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os hablo. Hay una limpieza en usted. Hay escamas que se caen, hay un estrés que se cae. La palabra de Dios es un ungüento de sanidad. Yo necesito la palabra de Dios. Háblame, Padre, háblame, que tu siervo oye. Quiero escuchar la voz que me sana. Pero tu voz tiene que ser una voz de sanidad. Si tu voz critica, si tu voz es pleitista, si tú hablas cosas que no debes decir, rumores, hermano, eso no es sabiduría de Dios. Estás contristando al Espíritu Santo. Yo he notado también una tendencia últimamente en YouTube. Hay gente que se ha hecho famosa criticando a predicadores. Hay gente que se hace famosa a ellos criticando a otros. Pablo no hacía, no, pero es que en la Biblia Pablo dice que estaba mal en la doctrina. No. Pablo agarraba una carta, se le enviaba a la iglesia donde había el problema para que ellos la leyeran dentro de ellos y resolvieran los problemas entre ellos. Pablo no se iba a una plaza pública a decir todos los problemas de la iglesia. Pablo no se pararía en Facebook a criticar o enviar indirectas. Nunca siga a alguien que se hace un nombre destruyendo el nombre de los demás. Nunca. Amados hermanos, eso está mal y es hora que los cristianos dejen de seguir a este tipo de personas que nada más crean controversias, pero no crean soluciones ni traen edificación a tu vida. Escucha gente que edifique tu vida, no que dañe tu vida y traiga sanidad al corazón. Esto es muy importante, más en estos tiempos que hay tanta voz. Si usted se agarra a todo lo que hay en Facebook, en YouTube y en las redes sociales, déjeme decirle, usted va a terminar siendo un ateo. No va a creer en nada. Cuide su alimento, cuide su mente, cuide su corazón. Yo no oigo a todos. Oh my goodness. Si soy selectivo con la comida, ¿cuánto más voy a ser selectivo escuchando la palabra de Dios? Porque cuando yo oigo la palabra de Dios, me edifica y me sana, me corrige, me enseña, discierne mis pensamientos y me guía a toda la verdad. Y la verdad es siempre parecerme más al varón humilde, al varón de dolores, Jesucristo de Nazaret. Segundo, los sabios saben maximizar su tiempo y sus oportunidades. El Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Contar es algo contable. Ayúdame a, más que contar el cash, ayúdame a contar mi horario, ayúdame a contar mi tiempo. ¿Cómo uso mi tiempo? Agarre su screen time y diga: a ver qué dice mi screen time. Los domingos en la mañana le llega la sentencia suya. Tuviste tanto tiempo en screen time. Ojalá que tu screen time sea
porque estás leyendo la Biblia, que sea porque estás haciendo cosas productivas. Aprovecha tu tiempo. No te quejes de que Dios no te abre oportunidades si no estás maximizando lo que Él ya te ha dado. Y por último, los sabios tienen los ojos en el cielo, tienen la mano en su corazón y tienen los pies bien puestos en la tierra. ¿Qué es eso, pastor? Tienen los pies bien puestos en la tierra porque son realistas. Son realistas. Pero tienen la mano en el corazón porque son reflexivos. Porque tienen una inteligencia intrapersonal y se preguntan: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Monitorean las emociones de su corazón. Son expertos en monitorear sus emociones, no en manipular la de otros. Se prefieren decir qué está pasando aquí adentro y se examinan a ellos mismos. Y tienen los ojos en el cielo porque en todo lo que hacen están diciendo: Señor, ¿te agradó lo que dije? ¿Te gusta lo que dije? O manipulé porque yo lo he hecho, o engañé porque yo lo he hecho, o mentí porque yo lo he hecho, porque lo hace. Esa es nuestra naturaleza. Entonces tenemos que estar supervisándonos constantemente delante de Dios y decir: Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh Dios. Señor, examíname y ve si en mí hay camino no recto y guíame por el camino de la vida. Es un constante decir: que mis ojos en el cielo, mi mano en mi corazón y mis pies bien puestos en la tierra. Quiero que lea conmigo esta última escritura. Póngase de pie, es maravillosa. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Dice así, lea en voz alta: así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, ha dicho el Señor. ¿Lo podemos repetir? Lo podemos repetir, esto es maravilloso. Nuevamente, Jeremías 9, 23, 24, léalo en voz alta. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, ha dicho el Señor. Esto es la sabiduría de Dios: conocer, entender el corazón de Dios, monitorear cuál es su voluntad, estar constantemente rendido a lo que Él quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Que cada palabra sea filtrada a través de las Escrituras, que cada motivación, la motivación interna de mi corazón sea pura, sea sana. Yo no quiero ser un vivo, yo no quiero ser un astuto nada más, yo no quiero ser un tipo inteligente nada más, pero que no tiene peso espiritual, que no tiene revelación espiritual, que no tiene la menor idea de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con él y a través de él, que siempre tiene que estar él forcejeando sus cosas, manejando las cosas, y por eso cae en rivalidad y en celos y en todo tipo de rencor. Eso es una subvida. Yo quiero la vida superior, yo quiero la vida del Espíritu, quiero la sabiduría de Dios para estar en paz con Dios y en paz con los demás. Quiero vivir para Dios. Quiero que todas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de agradable olor delante del Señor. Que mi vida sea un perfume para el Señor. Quiero vivir para ti, Señor. Oh God, I want to be wise according to the Spirit. Give me spiritual wisdom. I don't want to be just intelligent in my mind and in my flesh. I don't want to walk in the flesh. I want to walk in the Spirit. Quiero caminar con tu Espíritu y voy a confiar, y que si ya hago esto, no tengo que defenderme yo mismo, no tengo que pelear yo mismo. Dios defenderá mi causa, Dios peleará, porque un hombre sabio en una ciudad es mejor que un ejército en ella, porque con sabiduría se hará la guerra. Con sabiduría Dios fundó al mundo, al único y sabio Dios. Sea la gloria, sea la honra por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.